Hola, profesor Wolfgang, espero que se encuentre bien. Mi nombre es María Isabel Moreno y voy a iniciar con lo que es la exposición sobre el Parque Nacional Canaima. El Parque Nacional Canaima fue creado el 12 de junio de 1962. Inicialmente cuando se creó fue con 1.000.000 de hectáreas. Pero 13 años más tarde, para 1975, le fueron asignadas 2 millones de hectáreas más, es decir, que actualmente cuenta con 3 millones de hectáreas y es el segundo parque nacional más grande de Venezuela. El Parque Nacional Canaima cuenta con dos sectores, está dividido en dos sectores, el sector oriental y el sector occidental. El sector oriental cuenta con una carretera que va desde Santa Elena de Guairén hasta Brasil. Este sector se le decretó un régimen de obligaciones y reglas de uso que se debían hacer allí. Este decreto salió en 1991 con el fin de resguardar la biodiversidad que se encuentra en el parque. El sector occidental es la parte más selvática del parque y donde se encuentran las mayores atracciones como el Salto Ángel y el Monte Roraima. Dicho sector no cuenta con el mismo plan de reglamentos y usos, es decir que ha tenido problemas porque allí hace mucho turismo no regulado. También lo afecta un poco lo que es la actividad minera y los incendios forestales que ocurren de vez en cuando. Este sector no cuenta con ninguna carretera ni nada para transportarse. Los turistas cuando van, pues lo que hacen es transportarse por vía aérea. El Parque Nacional Canaima tiene una edad geológica que corresponde a la era precámbrica. Contiene una cobertura sedimentaria muy antigua que se dice que va desde los 1600 a 1700 millones de años. Y estas rocas son prueba eficiente de los orígenes de la Tierra y de la evolución que se ha visto en la Tierra. El parque es zona viva del grupo étnico indígena los Pemones y etnias indígenas Pemón, del cual se derivan otros subgrupos más pequeños de otros grupos indígenas que pues se derivan de los Pemones y han creado sus otras comunidades más pequeñas. El Parque Nacional es el sexto parque nacional más grande del mundo y en 1944 fue nombrado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a que cuenta con los 4 criterios o requisitos que se evalúan para la selección de los parques que entran en dicha lista de patrimonios de la humanidad. Primero, que es una muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia y la evolución de la Tierra. 2. Representa significativos procesos geológicos y biológicos y el desarrollo de ecosistemas y comunidades. 3. Contiene fenómenos naturales superrelativos y únicos y de exuberante belleza, como lo es el Salto Ángel y muchos otros sitios, monumentos que hay prácticamente, monumentos naturales. Y 4, que es hábitat de especies de animales y plantas exóticos y que se encuentran en peligro de extinción. Gracias a estos 4 criterios con los que cuenta el Parque Nacional Canaima, fue introducido a la lista de patrimonios naturales mundiales de la humanidad. El territorio del Tepuy Roraima es un tepuy que se encuentra ubicado en el Parque Nacional. Está dividido, o sea, el territorio del Tepuy es 85% de Venezuela, 10% de Guyana y 5% de Brasil.
Se dice que los objetivos de su creación se dividen en varias vertientes, como que para proteger cuencas geológicas de los ríos Carrao, Caraúy, Tuaná y el río Caroní, que son los principales alimentadores del Guri. 2. Que preserva los accidentes geográficos y geológicos que ocurren allí. Y el Parque Nacional es reconocido por los tepuis que se encuentran allí y por la cantidad de ríos y caídas de agua. Ubicación. El Parque Nacional Canaima está localizado al suroeste del estado Bolívar y al nororiental del escudo guayanés, que es uno de los núcleos más antiguos del planeta. Después de haberse solidificado y enfriado durante 3.000 millones de años, este primigenio núcleo sufrió una serie de procesos geológicos, los cuales van desde los intensos periodos de actividad volcánica y tectónica, dieron paso a la formación geológica de un basamento ígneo metamórfico, el cual se dice que tiene una edad de 2.000 y 3.000 millones de años, es decir, que es muy antiguo. Este fue la primera formación del escudo guayanés. El segundo evento que se dio como de la evolución del escudo guayanés fue la formación geológica de una capa de rocas sedimentarias precámbicas del grupo Roraima, las cuales se depositaron sobre este basamento hace unos 1.400-1.800 millones de años. Durante el Mesozoico hubo actividad magmática y grandes flujos de magma, los cuales ascendieron por fracturas y dieron intrusión de rocas ígneas que hay entre los estratos de arenisca. Superficie. La superficie del Parque Nacional Canaima actualmente se extiende por unos 30.000 kilómetros cuadrados. Se dice que cerca del 65% del parque es de tepuis y el punto más alto del parque se encuentra a 2.810 metros sobre el nivel del mar, que es el punto más alto del parque. El clima del Parque Nacional Canaima. El clima del Parque Nacional Canaima se destaca por ser un bosque siempre verde y lluvioso de selva tipo amazónico, y las lluvias van desde 1.800 y 2.000 milímetros de lluvia. Al suroeste de la Gran Sabana, aunque al suroeste de la Gran Sabana se registran valores de hasta 4.000 milímetros de lluvia por año, y al sureste hay un notable descenso de hasta 2.000 y 1.600 milímetros de lluvia. Los meses de junio a septiembre es de lluvias muy fuertes, casi que diariamente llueve, y de diciembre a abril son meses secos, pero aún así con lluvias esporádicas, o sea, nunca se va la humedad del trópico que representa al Parque Nacional. Esta tenemos una imagen de la Sierra de Lema, que es la selva menos explorada del Parque Nacional. Se dice que en la base de la Sierra de Lema hay una temperatura alrededor de 24 grados centígrados, y en la cumbre de esta los grados van de 18 a 20 grados centígrados. Esta es la zona centro-norte de la Gran Sabana o Parque Nacional. En las cumbres tepuyanas, que las cumbres de los tepuy como el Roraima y otros, las temperaturas oscilan entre los 9 y 12 grados centígrados, aunque hay épocas o momentos que la temperatura puede llegar a un mínimo de 2 grados centígrados por la altura que se encuentra. La vegetación. La vegetación que se puede observar en el Parque Nacional Canaima es mayormente lo más extenso de vegetación, la vegetación más extensa que se encuentra es de bosque más que todo,
También principalmente el bosque al piedemonte del Tepuy, también el bosque en matriz de sabana. Otro que predomina en el Parque Nacional, otro tipo de vegetación que predomina es la sabana. La sabana graminosa con morichal. Morichal es una palma una palma del Parque Nacional, pues no del Parque Nacional, sino que es muy de ese sitio, pues es muy notable la cantidad de morichal que se encuentra allí. También herbazal no graminosos con sabanas graminosas y herbazal no graminoso con morichal y sabanas graminosas abiertas y con bosque. Aquí hay unas imágenes de las palmas morichal que son del herbazal no graminoso y morichal del tipo de vegetación que observamos en el Parque Nacional Canaima. En el tercero yo les vengo a exponer sobre la flora y fauna del Parque Nacional Canaima. La flora del Parque Nacional Canaima es muy variada, lo que da a que tenga en exclusividad todas sus especies. Ahí encontramos orquídeas y bromelias que embellecen los bosques y selvas del Parque Nacional. En la cumbre de los tepuyes se desarrollan diversas plantas endémicas y otras muy atrayentes, como por ejemplo las plantas carnívoras, que ellas buscan cazar insectos como sustento de su alimentación. En la parte oriental del Parque Nacional se desarrollan formaciones vegetales características del escudo guayanés. Ellas suelen desarrollarse en suelos muy ácidos. Dominan las sabanas y bosques ribereños. En las sabanas domina un estrato dominante llamado herbáceos, que en presencia continua de los árboles suele tener que en presencia continua es interrumpido por árboles que suelen desarrollarse de manera aislada o en grupos dependiendo de su altura y su suelo. También hay sabanas morichales y sabanas arbustivas. Las sabanas con morichales son comunidades cenagosas, donde predominan las grameras. Además, domina un elemento común llamado la palma moriche, el cual, que con su nombre de la localidad, se llama cuay, y es muy utilizado por los indígenas de la etnia Pemón. En las sabanas morichales más deprimidas se desarrollan cuerpos de agua y también se desarrollan plantas acuáticas que pueden desarrollarse en la parte flotante o en la parte del sustrato fijo de ella. Las sabanas arbusticas son comunidades de gramíneas que se desarrollan en mocallos, que crecen sobre suelos secos, arenosos o pedregosos. En la parte más cenagosa o húmeda de ella suele desarrollarse herbaceles de hoja de boca ancha y otras especies denominantes del género Stelecolepis. Los bosques riberosos se desarrollan a lo largo de los ríos, los cuales es muy predominante que hayan inundaciones por las crecidas de sus aguas. Por eso que en los meses de mayor pluviosidad, ellas suelen dispersarse en varias partes. Son bosques conformados por árboles entre 10 y 15 metros de altura. En la cima de los tepuyes suelen desarrollarse bosques llamados tepuyanos, que se caracterizan por ser árboles de baja estatura, que están comprendidos entre los 6 y 10 metros. De las especies de flora ya mencionadas, la palma moriche se encuentra en estado vulnerable aquí en Venezuela, debido por su gran uso de palma y por la gran explotación de ella en la parte de las actividades agrícolas, ganaderas y petroleras. Y también el palmito se considera vulnerable aquí debido por la explotación de su hábitat y contaminación en ella. Todas las especies están dispersas según los factores ambientales, como es el relieve y la vegetación. En cuanto a la fauna de los mamíferos, de las 323 especies
conocidas en Venezuela, 145 han sido detectadas en el Parque Nacional, las cuales muchas de estas están distribuidas a lo largo del país, como lo es el rabiepelado común, la danta, el jaguar y algunos murciélagos. Además existen algunas especies que están restringidas por el escudo guayanés, como lo es la perezosa de 3 dedos, guayanesa, el murciélago blanco y la rata de cola de pincel. Y además existen 2 especies endémicas en este parque, como lo es la comadreja guayanesa y el ratón roraima. Desde el punto de vista ecológico, hay un grupo de mamíferos que están más que todos ubicados en la parte de los bosques y de los arbustales, como lo es el perro de monte, el zorro de Guayase, el oso hormiguero y el chaparrito gigante. Para la Gran Sabana se han detectado 495 especies de aves de las 1.323 detectadas en el país. Su gran diversidad se encuentra más que todo en el bosque, lo que hace más difícil poder observarlas, como por ejemplo son los pericos, los osos hormigueros, el pájaro minero, las paraulatas, entre otras especies. Además hay un grupo de mamíferos que vienen a migrar del norte, como lo son aves tepuyanas y otros tipos de aves que vienen de la parte aureal, que también pasan su invierno boreal. Además han detectado más de 50 especies de anfibios, como son las ranas y los sapos, y más de 70 especies de reptiles, como son las tortugas, las culebras, los cocodrilos y lagartijas. Además se han encontrado más de 52 especies de peces, los cuales se distribuyen en 5 órdenes y 17 familias a lo largo de los ríos de la Gran Sabana. Y también en este parque hay más de 14 especies endémicas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Rojas. Yo voy a continuar con la exposición acerca del Parque Nacional Canaima. ¿Sí? Voy a hablarles sobre su hidrografía y drenaje y los habitantes y el acceso al Parque Nacional. El Parque Nacional Canaima se ubica en su totalidad dentro de la cuenca del río Caroní y en menor proporción en la parte alta de la cuenca del río Cuyuní al nordeste del parque. La cuenca del río Caroní, drenada por 2 grandes sistemas fluviales, los ríos Caroní y la Paraguay, ocupa una superficie aproximada de 95.000 kilómetros cuadrados, la mayor de las cuencas de la Guayana venezolana. La red hidrográfica de la cuenca del río Caroní es compleja y sus aguas presentan variaciones considerables en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, ya que están fuertemente influenciadas por la geología, la cobertura vegetal y los regímenes climáticos particulares de la cuenca. El río Caroní es un importante tributario del río Orinoco, el más largo y caudaloso del país. Es el principal curso de agua de la cuenca que lleva su nombre y con una longitud de 760 kilómetros es considerado como el río de mayor potencial hidroeléctrico de Venezuela. Sus cabeceras se encuentran a 2.700 metros de altitud, correspondiendo a la parte alta de la cuenca del río Cuquenán, el cual se origina en las cumbres del Cuquenán-Tepuy y discurre hasta la confluencia con el Curuay, lugar donde el río Caroní lleva su nombre. Su cauce se presenta con un control geológico estructural, fluyendo en sentido este-oeste, desde su confluencia con el río Caruguay, luego hacia el nordeste, donde su confluencia con el río Icabarú, para finalmente dirigirse al norte desde su confluencia con el río Urimán. Es un río típico de aguas de color negro o marrón oscuro, con muy bajas cantidades de partículas en suspensión, de bajo a extremadamente bajo contenido de nutrientes y alta acidez. A lo largo de todo el cauce del río Caroní se encuentran frecuentes saltos pequeños y rápidos debido a saltos estructurales o cambios litológicos. Desde su influencia con el río Caruguay hasta San Salvador de Paúl, se comporta como un río de cauce consecuente a través de las cuestas que han evolucionado a partir de las rocas sedimentarias o formaciones del Roraima.
Desde San Salvador de Paúl hasta Arucuna presenta un control estructural por las capas de arenisca de la formación Roraima, atravesando por sí misma las filas arenisca a través de estrechas gargantas desde Arecuna hasta San Pedro de las Bocas, donde concluye con el río Paraguay. Su hidrografía cambia de un canal bien calibrado a un drenaje anomastado. Como aquí estamos mostrando la parte del río Caroní, ¿sí? Como sus aguas pueden ser de color negro o de color marrón. Sus habitantes y su acceso. De acuerdo a los hallazgos arqueológicos, se ha podido establecer que el área del Parque Nacional Canaima estuvo ocupada desde épocas remotas por grupos del pueblo caribe, quienes dejaron evidencias de su cultura en tallados de roca y en artefactos que datan de 5.000 a 7.000 años antes de Cristo. Este poblamiento tuvo lugar en el territorio venezolano y en la región de Guayana en grupos sucesivos, de los cuales el de los Pemón es el más reciente, habitando la porción sudeste del estado Bolívar y las áreas vecinas de las repúblicas de Guayana y Brasil. Si bien no es posible dar una fecha precisa sobre la ocupación inicial del territorio Pemón, sí es posible afirmar que al llegar los colonizadores españoles en el siglo XVII, el pueblo Pemón ya habitaba el Parque Nacional Canaima. La palabra Pemón quiere decir gente o también ser con un pensamiento propio, siendo el término usado para este grupo étnico para distinguirse de los criollos y de otros grupos indígenas. Los de las Bocas, incluyendo los ríos Carrao, Urimán, Tirica y Cabarú, Cuquenán y sus afluentes como el Yuruaní, el Guairé y el Araguapó, también se ubican en la cuenca del río Carún y su fluente al río Antabarí, el valle del río Paraguay, las riberas del río Orís y el río Paraguay, aguas abajo del Salto Urumay. Hacia el este ocupan las cuencas altas de los ríos Caramán y Venado y el valle del río Cuyuní, cerca de la localidad de Dorado. El acceso al Parque Nacional Canaima es realizado por vía terrestre, aérea o fluvial. En el sector occidental, el acceso, así como el traslado de personas desde y hacia los diferentes centros poblados, se realiza principalmente por vía aérea o por vía fluvial en menor proporción, pues no existe ningún tipo de conexión o con la red o con la vía nacional. Los centros poblados de mayor dinamismo de actividad turística de este sector son la Laguna Canaima, con el mayor número de visitantes, seguido de Urimán, Caramata y Cabá. Algunas de esas comunidades indígenas son las que reciben el flujo restante de visitantes. En el caso del sector oriental, el principal acceso terrestre se realiza a través de la carretera nacional con la troncal 10, que comunica las poblaciones existentes entre Puerto Ordaz, El Dorado, Santa Elena de Guairén y Cabarú, todas ellas ubicadas fuera de los linderos del Parque Nacional Canaima. Los principales centros poblados de este sector se tienen Cabanayé, el cual se le puede acceder por vía terrestre a una distancia aproximada de 70 kilómetros de la troncal 10, Huoncón y San Francisco de Yuruaní. Este último está localizado a ambos márgenes de la troncal 10. Cabe destacar que los principales centros poblados del Parque Nacional Canaima, anteriormente señalados, también se les puede acceder por vía aérea. Además, en lo referente al transporte fluvial existe una importante disponibilidad de curiacas ofrecidas mayormente por las comunidades indígenas, las cuales prestan servicios a sitios turísticos de difícil acceso. Parte de la vegetación desde un punto de vista geomorfológico en el Parque Nacional Canaima se encuentran los siguientes tipos de paisajes, ¿sí? Está el tipo de montaña que se ubica en el nordeste del parque, en las proximidades del pueblo Canaima, y se caracteriza por no superar los 400 metros sobre el nivel del mar ni presentar pendientes mayores al 60%. Está la altaplanicie, que se presenta como una unidad de configuración tabular amplia, extensa y masiva, la cual ha evolucionado a partir de estratos de rocas sedimentarias tales como arénicas cuarzosas y arsénicas feldspáticas. Localmente, estas altaplanicies son conocidas con el nombre indígena de Pemón de Tepuyes, caracterizadas por su gran elevación. El Parque Roraima cuenta con 2.723 metros, Cuquenán
Chimata y Mureitepuy con 2.650 metros, el Tirepón Tepuy con 2.600 metros y Chimata Tepuy con 2.550 metros. El origen de los tepuyes se relaciona con la incisión y la formación de un valle en las capas sedimentarias controlado por las diaclasas durante periodos húmedos y de sucesivos retrocesos de escarpas y de sedimentación en periodos más secos, originándose así una topografía de icebergs de arsénicas. El Piedemonte, el paisaje corresponde a todo el área circundada de altas planicies. Se origina por la disposición de materiales provenientes de la fragmentación de bosques de arenisca y la actividad erosiva de las altaplanicies ocurridas en el sector cornisa o cara exterior de las mesas, así como en el frente de las cuestas. También está el lomerío, que ocurre como un tipo de paisaje intermedio entre la montaña y la altaplanicie. Está la pleniplanicie, que es un tipo de paisaje que se forma como parte de un área suavemente ondulada, representando la superficie de erosión más evolucionada de los paisajes que rodean el parque. Y por último está el valle, que este tipo de paisaje se ubica a lo largo del río Caroní, Cuquirital, Caraguay, Acaná, Carrao, Trica, Aparacá y Urimán. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Ramírez, de segundo A de Mercadeo, y yo le voy a hablar sobre la administración y manejo del parque. La administración y manejo del parque va de la mano, va vinculado con el Instituto Nacional de Parques y Parques. Y va adscrito al Ministerio de Ambiente y de Recursos Ambientales. Esta organización sigue una serie de lineamientos específicamente tratando a la Gran Sabana, y la divide en 7 zonas: la zona de protección integral, la zona primitiva o silvestre, la zona de ambiente natural manejado, la zona de recreación, zona de uso especial, zona de intereses históricos, cultural y zona de recuperación natural. Zona de protección integral. Induce al ecosistema, amerita protección absoluta. ¿Qué no quiere decir esto? He estado principalmente vinculada con la protección, va mucho más allá de eso. Nadie puede ir a visitarlas, no va a haber un turista que pueda llegar a este límite. Solamente personas que vayan vinculadas o que trabajen con la seguridad ambiental o para algún tipo de investigación científica. Esto se da en el sector oriental, que incluye los bosques primarios basales de Roraima. Zona primitiva o silvestre. Esta forma va conformada por ambientes pristinos, relevantes. Esto se da un poquito más con calma con el tema de la protección, ya que en esta sí se pueden realizar distintas actividades, como lo son actividades científicas, ambientales, e incluso se pueden realizar excursiones. Zona de ambiente natural manejado. Son áreas que contienen muestras sumamente importantes, son las más significativas dentro de estas zonas. Dentro de ellas también se pueden vincular actividades realizadas por los seres humanos, pero muy protegidas, como actividades científicas, actividades naturales, y también de excursión de manera pasiva y extensa. ¿Qué quiere decir de pasiva y extensa? Que son de repente pocas personas y un largo recorrido. Y también se da la construcción de infraestructura rústica para visitantes, se dan refugios y miradores. Zona de reacción. Esta es la zona más visitada. Hay aproximadamente 23 sitios de recreación, sin contar incluso las cafeterías y los grupos de apoyo. Estas 23 se dividen en cinco zonas. Zona de uso especial. Comprende áreas donde se desarrollan distintas actividades, pero estas son muy respetadas debido a que aquí es donde están especializados, donde están establecidos los indígenas más grandes e importantes. También son ocupadas por distintas áreas públicas, se dan grandes
grandes tendidos eléctricos e incluso se dan pistas de aterrizaje. Zona de interés histórico y cultural. Esta está formada por sitios de carácter histórico y sumamente culturales, son muy respetadas ante ellas. Son indígenas, los Pemones son un grupo cultural, un grupo de comunidades indígenas que se dividen hasta en 13 comunidades. Una de ellas, San Isidro, Ibormo, Anonte, entre otras. Zona de recuperación natural. Son sectores que van sufriendo alteraciones a medida del tiempo, pero la principal va recuperando a nivel natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier daño ocurrido no mete la mano el hombre, sino que la misma naturaleza se encarga de arreglar ese daño ocurrido. Hay aproximadamente 9 zonas que nosotros podemos observar. Una de ellas es el Tepuy de Roraima, que es el único que puede ser visitado por los turistas, y 8 más que se van a ver reflejados durante toda la carretera dentro de esta zona. También aquí nos hablan sobre que esto es un sistema planeado. Desde 1991, que se firmó el 5 de julio, este tratado, por así decirlo, la principal función es cumplir los objetivos, que todas las personas que lo visiten, incluso las que están trabajando y viven allá, sean protegidos, tengan un nivel de infraestructura, incluso que tengan buena remuneración, que los trabajadores estén bien vinculados con todos los parques, y etc. Muchas gracias. El turismo para la Gran Sabana es de suma importancia, es su mayor atractivo. Desde 1989, cuando se culminó el asfalto de la Troncal 10, que llega hasta Santa Elena de Guairén, a lo largo de esta carretera nosotros podemos encontrar distintas maravillas y distintas opciones culturales para poder vacacionar y poder disfrutar de unas excelentes vacaciones. El Salto del Ángel tiene honor a la persona que lo descubrió, que fue un aviador llamado Jimmy Ángel. Lo descubrió en 1937. Es el salto de agua más alto del mundo, con 979 metros de altura. Se ubica en el sector occidental del Parque Nacional Canaima. Es un tepuy llamado Aulautepuy. El Roraima. El Roraima está dentro del sector occidental del parque. Es el tepuy más alto del macizo guayanés. Su significado proviene de la gran roca piedra verde azulada. Para llegar ahí tienes que estar bien físicamente, debido a que vas a caminar aproximadamente entre 2 o 3 días. Y estando en la cima del Roraima va a durar aproximadamente un día, donde vas a poder disfrutar de pozos naturales. Es llamado, uno de los más conocidos es el Maverick, que es el punto más alto del Roraima. Ahora, el Salto Macamerú. El Salto Macamerú cuenta con senderos para caminar, lo que permite a los visitantes bajar a través de todos estos pozos, un monumento de naturaleza con aproximadamente 50 metros de altura de sus aguas. De por sí no es la cascada más alta que podemos conseguir, pero sí es un atractivo bonito para uno poder disfrutar. La quebrada Jaspe es un manantial cuyo fondo está compuesto de material semiprecioso. Se trata de una mezcla de cuarzo, no tiene arena ni piedras, sino de laja. Jaspe tiene aproximadamente 300 metros de longitud. Es el lugar más recorrido dentro del Roraima, es el más conocido y el que más los turistas quieren visitar. El Canaima, el hospedaje del Canaima cuenta con que no son muy lujosas las habitaciones ni los hoteles que uno puede conseguir. De por sí se consigue, son como cabañas, debido al equilibrio industrial que hay en la zona. Las personas no les interesa eso, debido a que todo aquel que quiera hacer este recorrido disfruta de la aventura y no de la comodidad. De reflexión les digo que es muy importante cuidar todos nuestros principales
tesoros como este, el Roraima, la Gran Sabana. El turismo, hay una serie de problemas para esto que nosotros debemos aportar cada día para que sigan implementándose y seguir surgiendo medidas culturales, medidas turísticas para surgir más, debido a que el turismo en la actualidad no es regulado, se puede acabar todo esto a través de incendios, del decrecimiento demográfico, de la estructura del paisaje, y yo los incentivo a todos a poder promover la cultura, a promover el turismo y cuidar todos nuestros paisajes de Venezuela. Muchas gracias.